Muchas veces se ha dicho que después de la muerte ya no hay un regreso, ya nadie regresa después de la muerte. Pero existen muchos casos, ¿verdad? Muchas pláticas entre amigos y familiares que tal vez un ser querido partió de este mundo y aún le sigue enviando señales del más allá. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Hay situaciones donde muere nuestro padre, muere nuestra madre, y a pasar del tiempo se siguen manifestando en las casas con ciertos detalles, por ejemplo el perfume que usaba la mamá, el olor del tabaco, del cigarro que fumaba nuestro padre, que era el único que fumaba dentro de la casa, ese tipo de situaciones. Inclusive hay casos, por ejemplo, conozco el caso de una maestra que se preguntaba eso. Le preguntaba, vivían ella y su mamá solamente en esa casa, y en una ocasión se pusieron a discutir sobre si existía vida después de la muerte, qué existía después de la muerte. Y en ese momento ellas como que hicieron un convenio de que si la primera que muriera y si había vida después de la muerte, ella iba a regresar a avisarle a la que quedó viva si había vida. Y inclusive dijeron, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? La mamá le dice a la hija, dice, mira, si yo muero primero, yo voy a venir y como el clásico, ¿no? Te voy a jalar de los pies. Te voy a jalar de los pies y esa va a ser la señal de que hay vida después de la muerte. Pasó el tiempo y muere la mamá. Dice la maestra, dice, fíjate Santiago que pues yo me quedé pensando en lo que habíamos pactado, no sé, años atrás. Y ella decía, ¿se acordará mi mamá de lo que pactamos? Bueno, terminó el funeral, el entierro, todo esto, el trío de misas. Dice, ya cuando yo ya había asimilado todo esto, Santiago, me fui a dormir y en la madrugada siento que me jalan los pies. Y ahí descubrí que era mi madre, que no se le había olvidado lo que habíamos pactado tiempo atrás. Y así hay varias situaciones, fíjese, donde muchas veces, por ejemplo, conozco el caso de un joven, muere el papá de él, dice, éramos muy unidos mi padre y yo, Santiago. Me dolió mucho la muerte de él, y pues claro, una muerte de un ser querido jamás se supera. Se aprende a vivir con ese dolor, ¿no? Pues imagínate la pérdida de un padre. Dice, entonces, Santiago, fíjate que había ciertos detalles en la casa donde mi papá nomás les sabía, donde mi papá y yo les sabíamos, por ejemplo, la maña. ¿Qué es esto? Bueno, que ellos al encender el boiler, pues era de maña, no encendía como cualquier boiler, tenía una maña que nomás su papá y él le sabían para prenderlo. Dice, entonces mi papá, cuando yo andaba en el primer turno, Santiago, en la empresa donde laboro, ya cuando me metí a bañar, el boiler el agua ya estaba caliente porque mi papá se levantaba a encender el boiler. Y como pues era de maña, él le sabía muy bien. Dice, bueno, pues pasó esos días, después del sepelio y todo, ya llegamos a mi casa y al día siguiente pues tenía que ir a trabajar. Me levanto muy temprano, alrededor de las 4:15 de la mañana, me meto a bañar y me acuerdo. Dije, el boiler está apagado, el agua va a estar muy fría. ¿Y cuál es su sorpresa? Que el agua estaba caliente.
el boiler estaba encendido. Dice, yo no lo prendí, Santiago. Yo no encendí el boiler. Y realmente te digo, éramos mi papá y yo los que le sabíamos cómo encenderlo, porque mi mamá y mis otras dos hermanas pues no sabían. Dice, entonces ahí fue un mensaje que todavía él me estaba cuidando, ¿no? Le digo, hay ciertas situaciones que muchas veces al ver a una persona que platicamos con ella, no sabemos si está viva o está muerta, pero hay ciertos detalles porque nos preguntan de varias cosas que dices, caray, pero eso ya se fue hace mucho, o te preguntan por cierta persona y dice, pues esa persona ya murió, ¿por qué me pregunta de él? Otra de las situaciones, fíjense que le digo, le estoy hablando de casos que yo he investigado. Me habla una persona que dice que su ex esposo, el padre de sus hijos, ya tenían pues bastantito tiempo divorciados. Muere esta persona. Y pues lógico, pues el padre de sus hijos van al funeral, les entregan pues ciertas pertenencias personales que querían ellos tener de su padre, lo que era un reloj, lo que era una cadena, una esclava, no sé, ese tipo de objetos, ¿no? Dice Santiago, pero mi hija la mayor, ella se tomó un celular, el celular que era de él. Dice, entonces yo notaba que mi hija siempre estaba pegada a ese celular, siempre veía fotografías, veía videos de su papá, a pesar de que ya tenían cierto tiempo divorciados, pues seguía, ¿no?, ese amor de padre e hija. Y resulta que esta persona que me habla toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Porque veía que su hija pues estaba sufriendo con todo esto, ¿no? Todas las noches estar desvelándose, y dice, ya nomás escuchaba yo los videos, Santiago. Entonces tomé la decisión de quitarle ese celular, me lo llevé al trabajo, todo el tiempo lo tuve en actividad, que la pantalla encendida, hasta que la pila, la batería del celular quedó muerta. Ya no había energía para ese celular. Y lo guardé en mi bolsa. Cierta noche, en la madrugada, empieza a sonar un celular dentro de su bolsa. Ella lo que pensó inmediatamente fue que, como ella también traía un celular del trabajo, pensó que no lo había apagado y lo había dejado encendido y alguien le estaba hablando a esas horas. Y se levanta y busca en su bolso y dice, no, se me hace que no apagué el celular del trabajo, deja ver quién me está hablando. Y nada. La sorpresa de ella es que el celular de su ex esposo estaba sonando, número desconocido, pero ya no tenía energía, Santiago, ya no tenía. Lo que hice fue abrirlo, contestar y cerrarlo, colgar inmediatamente, y ya no tenía nada de energía. ¿Cómo pasó esto? Hay energías que se quedan. Le digo, hay situaciones. A mí me ha pasado en cabina de radio. Me ha pasado que personas que me hablan me dicen, Santiago, me ha contestado una mujer. Algunos hablan, y no es una persona, son muchas las personas que me hablan. Y me dicen, te lo juro, Santiago, me contestó una mujer joven. Otros dicen que es una ancianita, que es la voz de una ancianita. Los que les ha tocado, pero yo estoy prácticamente, no estoy prácticamente, estoy solo en cabina todo el tiempo y todos los días, a menos que tenga un invitado. Dice, fíjate, Santiago, que a mí me ha contestado la joven, que yo he pensado que es como tu asistente, porque le he dicho, yo quiero hablar de este tema con Santiago, y ella me dice, no,
Santiago esta noche no va a hablar de ese tema. Dice, yo al principio pensé que era tu productora o algo así. Le dije, no, pues aquí no hay productores, estoy yo solo en cabina. A los que les ha tocado que les conteste esa ancianita, ella más que nada se queja porque dice que no la dejan descansar. Dice, es que no me dejan descansar, el teléfono está suene y suene. Yo investigué más bien con la compañía de teléfonos que si se trataba de alguna interferencia de otra línea, y me dijeron no. Dijo, no, Santiago, eso es imposible. Dijo, esa línea viene directa, no entra un conmutador, no entra. Dice, y aparte, pues tú en la madrugada que estás con el programa, pues, no hay gente en la oficina. Digo, pues sí, tienes razón. Entonces le digo, hay muchas situaciones que nos hacen pensar que nuestros seres queridos o esas energías aún se manifiestan, aún están ahí están con nosotros, de alguna u otra forma. Le digo, el escuchar los pasos y decir, es que eran los zapatos que usaba mi madre, y los escuchamos cómo pasan de un lado para otro. Es algo muy, muy impactante, que a mucha gente le da miedo, a otros no, porque dicen, oye, pues aquí está mi padre, aquí está mi madre, me están cuidando. Le digo, a pesar de que mucha gente dice que nadie, absolutamente nadie, regresa de la muerte. Me llegó una carta gracias a nuestros fans de Relatos por Santiago Segovia ahí en el canal de YouTube. Y le he estado dando lectura en varios relatos a estas cartas que me llegan. Historias, leyendas del lugar, historias personales, experiencias. Muchísimas gracias. Y este es el caso, esto nos lo mandaron del estado de Guerrero. Abraham López, a quien le mando saludos, que va muy ad hoc con este tema. Él le puso como título a su experiencia, La llamada de mi padre fallecido. Lamentablemente, mi padre murió el 1 de julio del 2019, un día lunes. Esos días estuve muy triste por su partida, lo extrañaba mucho y hubiera deseado poder despedirme de él de una mejor manera. No sé si por tanto desear volver a verlo o poder hablar con él sucedió algo extraño. Muchas veces pasa esto, ¿no? Tenemos ese cargo de conciencia de que no llegamos a tiempo a despedirnos de nuestra madre, de nuestro padre. Llegamos tarde o tal vez, oye, pues murió mi padre, pero tenía 10 años que no lo veía porque estaba peleado con él. Vine al funeral a ver su cuerpo, imagínense. Entonces muchas veces existe este cargo de conciencia, o como dice Abraham, el deseo de poder hablar con él. Dice que sucedió algo extraño. 3 días después de haber sepultado a mi padre, recibí una llamada telefónica a las 6 de la tarde. En la pantalla de mi teléfono aparecía la palabra papá, que es así como lo tenía registrado en mis contactos. Sentí escalofrío, Santiago, y a la vez alegría, porque eran comunes esas llamadas con él, para saludarnos, para saber cómo estás, cómo amaneciste. Dice, te voy a ser sincero, tardé un poco para contestar. En mi mente yo buscaba una lógica para tal hecho, hasta que hice memoria de que algunas de sus cosas le habían quedado a mi hermana, incluido el celular. Mi hermana se había quedado con el celular de mi padre.
Con cierta incertidumbre contesté la llamada, algo nervioso, no lo voy a negar. Hola, hola, ¿quién habla? Nadie contestaba. Del otro lado de la línea, solo se escuchaban niños riendo como si estuvieran jugando en algún campo. Se escuchaban sonidos de aves como si estuvieran en las ramas de algunos árboles y el viento sobre ellos. Seguí insistiendo sin tener respuesta alguna. Decidí colgar la llamada. Me imaginé que algunos de los 3 hijos de mi hermana, que son 2 niñas y un niño, tal vez habían tomado el celular de mi padre para jugar con él y sin querer habían marcado a mi número. Devolví la llamada, pero esta vez me mandó directo a buzón. Me quedé pensando, ¿qué habrá pasado? Si fueran mis sobrinos, no sé, me hubieran contestado o el teléfono hubiera estado sonando, ¿no? Pero fue directo a buzón. Entonces, le llamé a mi hermana para comentarle lo sucedido, para decirle que sus hijos habían tomado el celular de mi padre para jugar y que era mejor que se los quitara. Mi sorpresa fue cuando ella me dijo que todos ellos se encontraban en el panteón, cambiando las flores de la tumba de mi padre, que nadie estaba en la casa y que el celular de él se encontraba bajo llave en un cajón y que por si fuera poco todo esto, Santiago, el celular tenía mucho tiempo apagado porque no tenía batería. Tal vez mi padre buscó la forma de comunicarse conmigo, despedirse de una mejor manera, de decirme que ya se encuentra en un lugar mejor, que ya no me sienta triste. Solo puedo decir que no lo imaginé, Santiago, ya que aún conservo su registro de la llamada en mi teléfono. Así es. Digo, así como el caso de nuestro amigo Abraham López del estado de Guerrero. Así han pasado muchas situaciones, yo conozco muchos casos. El caso desgraciadamente, cuando muere nuestros padres, ya sea nuestra madre o nuestro padre, empiezan a surgir ciertos problemas, que por la casa, que por el coche, la herencia y todo esto. Y simplemente muchas veces desde el funeral, ¿no? ¿Quién va a pagar el funeral? Siempre va a haber el hermano exitoso que tiene dinero, pero va a haber el hermano que no le ha ido muy bien en la vida y no cuenta con suficiente dinero. Y desde ahí empiezan las discusiones. ¿Yo por qué voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar todo esto? Así pasó el caso, esto ya se los había platicado hace un tiempo, pero vale la pena recordarlo. 2 hermanas, muere la mamá de ellas, hijas únicas ellas nomás, y empiezan a hablar sobre el funeral de su mamá. Empiezan a hablar de que, oye, pues ¿dónde va a ser? Una hermana decía que en tal capilla, que con tal servicio funerario, la otra decía yo no tengo dinero para esa capilla, y empezaron a discutir. A discutir, a alzar el tono de voz. En eso suena el celular de ambas. Ven quién les habla y voltean a verse una a la otra. Era la casa de su mamá. Y no había nadie en esa casa. El mensaje estaba muy claro. ¿Por qué están peleando? Le digo, y sucede esto, Muchas veces ellos se comunican a través de los sueños, a través de esos mensajes. También los podemos ver bien, es una forma de despedirse. Oye, ¿cómo soñé a mi padre? Lo soñé pues contento, lo soñé feliz. Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? De que mira dónde estoy estoy bien, estoy a gusto, estoy tranquilo. Pero hay ocasiones que muchas veces prometemos cosas y no las cumplimos. Y es cuando soñamos a nuestros padres tal vez enojados y decimos, oye, ¿por qué están enojados? Muchas veces también ellos nos transmiten ese mensaje
de que, oye hijo, te encargo a tu mamá, dile que ya no llore por mí y yo estoy bien, en el lugar donde yo estoy bien. Situaciones, créame, bastante increíbles, difíciles de creer. Hay tantas y tantas cosas que ellos se comunican, créame. Ellos buscan la manera de cómo comunicarse. En alguna ocasión me topé a un joven y me dice, Santiago, tengo una duda. Mi madre falleció hace 3 meses y la sueño triste. Le digo, ¿te dice algo en el sueño? Me dice, sí, Santiago, me dice que ¿por qué son así? Y le digo, ¿tienes más hermanos? Dice, tengo un hermano, Santiago. Le digo, ¿se andan peleando la herencia? Dice, sí, nos andamos peleando la casa, de hecho mi hermano ya ni me habla. Le digo, ahí está el mensaje de tu mamá, ¿por qué son así? Si yo no les enseñé esto, yo les enseñé que fueran buenos hermanos. Pero muchas veces la ambición, ¿verdad? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un nuevo episodio de Relatos.